Reanudamos entonces, ya solo con los alegatos finales, aclarar algunos puntos. En esta fase de los alegatos finales, la regulación de su desarrollo está en los artículos 411 a 413. Si ustedes observan dichas disposiciones, obviamente, las cuales ya me imagino que conocen, se trata de alegatos que son orales, basados en el objeto del proceso, en la base o en la acreditación que ustedes consideren que se da a partir de la prueba que ha sido admitida y producida. Aclaro también a efectos de alguna posible objeción. Si ustedes observan el artículo 413 del Procesal Civil y Mercantil, las objeciones se habilitan de la manera que se pueda detener un argumento o una introducción de un medio probatorio que no es parte del objeto del proceso o que no ha sido admitido como prueba. Aclaro que el objeto del proceso es tanto lo que la parte demandante como lo que la parte demandada ha dicho durante todo el proceso y lo que ha sido determinado en la tercera fase de esta audiencia, ¿sí? En este sentido, esto incluye el contenido de todas las pruebas, el contenido de todos los escritos, el contenido de la contestación y de la demanda. Así que bajo estas consideraciones, voy a dar la palabra primero a Droguería Americana, después a Seinberton, después a la parte demandada para que hagan sus alegatos. Antes de darle la palabra, el artículo 83 de la LJCA determina que el juez puede regular la duración de sus alegatos. Yo no lo voy a hacer a priori, no les voy a decir tienen 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, pero sí confío en que ustedes hagan un uso adecuado del tiempo, un uso racional. Obviamente es el momento donde principalmente sus derechos de audiencia, defensa y contradicción se pueden poner a ejercitarse. En este caso, pues, solamente de antemano pedirles que hagan un uso adecuado del tiempo, tomando en consideración las limitaciones que ya mencioné, tanto para la parte demandante o las partes demandantes como para las partes demandadas. Después, inmediatamente, le voy a dar la palabra a la Fiscalía General de la República para que, conforme con el artículo o los artículos 23, 43 y 50 de la LJCA, emita la opinión técnica, que no es un alegato final, sino la opinión técnica que, a partir de la información que las partes han introducido verbalmente, oralmente y por escrito, pues haga esa opinión. Pues ahora sí, en primer lugar, le doy la palabra a Droguería Americana para que haga sus alegatos finales. Muchas gracias, su señoría. Voy a ser breve en estos alegatos finales. Creo que a lo largo del proceso pues se han visualizado bastantes elementos que pueden llegar a una determinación. Sin más preámbulo, inicio estos alegatos finales de cierre diciendo, en los términos del debate, se basa medularmente en las evidencias no conclusivas que llevaron al Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia a determinar que las compañías Seinberton y Droguería Americana han acordado precios para los 3 medicamentos que constan en el acto administrativo motivo de impugnación. En ese orden, se ha logrado comprobar a lo largo del presente proceso judicial que, en base a la prueba documental ofrecida por ambas sociedades y a la prueba pericial y a la deposición y posterior interrogatorio del perito, ubicándonos en una certeza fáctica y consiguientemente jurídica, que no ha existido una colusión o acuerdo entre competidores en cuanto al precio, derivado que, como se ha comprobado, para que existan estos extremos se requiere de uno de los elementos, una repartición de mercado, la misma resolución lo menciona. Y 2, se requiere que los precios tengan una curva a la alza, lo cual no se ha dado en el presente caso. En ese sentido, no se puede determinar que en elementos de certeza, es decir, prueba directa, como lo mencionamos nosotros al principio en nuestra demanda de mérito, que ha evidenciado inequívocamente las acciones atribuidas. De hecho, la misma resolución ha advertido, como lo mencioné anteriormente, en su parte resolutiva, que no existe una repartición de mercado. Aunado a esto, lo que sí se tiene para análisis en el proceso es una serie de indicios no concluyentes que se alejan de la verdad material, que es uno de los elementos que dotan de validez en el actual de la administración. Para concluir, una de esas garantías en el actual de la administración es la presunción de inocencia. Nuestra Carta Magna estatuye en su inciso primero que toda persona que se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa, haciendo un símil con la actividad de la administración en el proceso administrativo como tal. Yo no puedo como administración en ningún momento venir a atribuir hechos en los cuales yo no tenga
dentro del análisis de toda la evidencia que yo pude haber en ese momento de la producción de la prueba, que yo pude haber determinado que han existido indicios suficientes, yo no puedo decir sí, es culpable sin antes haber encontrado esta evidencia que inequívocamente me hace a mí atribuible a una acción específica y que derivado de esa acción yo voy a sancionarlo por infracción de una norma en la ley secundaria. Con esto, su señoría, creo que quedan comprobados los extremos y volvemos a hacer volvemos a reiterar la petición de que una vez analizados todos estos elementos, que tanto en esta audiencia como en la prueba ofrecida mediante la presentación, de la demanda de mérito, se declare la ilegalidad del acto administrativo por todos estos elementos y de acuerdo al análisis. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Seinberton SADCB para que desarrolle sus alegatos finales. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, como ha sido fijado el objeto de debate, conocidos que son los hechos por todos los intervinientes en este proceso, importa mucho señalar, su señoría, la fundamentación jurídica y la norma que consideramos violentada. Específicamente, en la ley de competencia, lo que se supone que es la base para sancionar a mi mandante es el artículo 25, literal A, por establecer acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma, dice este artículo. Llamo su atención al hecho que, como usted sabe, estamos frente a un proceso administrativo sancionatorio que harta jurisprudencia establece que debe de regirse por principios de materia penal incluso, en los cuales, como ya me antecedió el colega de Droguería Americana, prima el principio de inocencia, el cual debe ser roto por el acusador. ¿Y por qué digo que los hechos son importantes? ¿Qué tipo de proceso administrativo es este y qué calidad tiene la Superintendencia de Competencia? Y estoy llamando su atención al hecho que es un juez instructor administrativo. Nos encontramos ahorita en sede de jurisdicción contencioso administrativa, sede jurisdiccional, donde debemos aplicar principios adversativos, donde hay un demandante y hay un demandado que se contraponen. Pero en sede administrativa, tome en cuenta, su señoría, que la misma Superintendencia de Competencia es el acusador. Aparte de instruir y promover el proceso, es quien requiere principalmente la documentación que considera necesaria para poder completar el tipo de infracción que imputa a mi mandante. ¿A qué me refiero con esto? Todo inicia en el año 2017 y me estoy refiriendo a documentación que obra en el expediente administrativo. En el año 2017 se emite un auto de instrucción, porque en ese momento, a donde efectivamente los indicios, la evidencia circunstancial es suficiente para poder emitir una instrucción, es que se valoran circunstancias como el paralelismo de precios que se fue detectado desde esa época. Nada nuevo se está hablando ahora, su señoría, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nada nuevo se dijo en la sentencia, en la resolución final de la Superintendencia de Competencia. Es algo que ya se sabía desde la instrucción, desde el auto de instrucción del año 2017, por el cual se nos solicitó una serie de documentos. Quiero llamar a su atención a que el artículo 45 de la Ley de Competencia mandata legalmente, y sabemos que el principio de legalidad es lo que dice a la administración pública lo que puede hacer y no más. Habrá una posibilidad de una discrecionalidad administrativa, pero cuando superamos ese baladí y nos extralimitamos, estamos hablando de arbitrariedad administrativa que no está permitida. El artículo 45 le dice que la prueba deberá ser evaluada conforme a las reglas de la sana crítica, siendo él el instructor, su señoría, y transmitirle la carga de la prueba a la parte en ese momento investigada, a mi mandante. Llamo a su atención también, ¿por qué? Porque este tipo de cargas de prueba dinámica, le puede llamar a algunos autores, puede aplicar en aquellos casos que la parte que está obligada a probar no tenga la posibilidad de hacerlo. Y aquí se ha argumentado, y en otros momentos se ha argumentado la situación de que es complicado probar. Pues esa es la labor de una parte acusadora.
en materia penal, el fiscal deberá de probar. Y algo bien importante que mencionó el colega que me antecedió, así como el fiscal, el juez instructor, en este caso llámese Superintendencia de Competencia, tiene la obligación de recabar los elementos probatorios necesarios para llegar no a una condena, sino a la verdad material, no a una verdad formal a la cual yo puedo darle forma de acuerdo a que yo deje de hablar del año 2009 al 2016 y comience a hablar solo del 2012 al 2013 y no quiera que usted ni nadie más vea información de antes y después, cuando estamos ante la pretensión de condenar por prueba indiciaria. Y si nos vamos a presunciones legales, iure et de iure, salvo prueba en contrario, hasta en materia laboral, si yo a usted le pruebo que un hecho ocurrió antes y después, usted puede presumir que durante todo el tiempo intermedio ha ocurrido lo mismo, salvo que le presenten una prueba que contradiga esta situación. ¿Por qué me refiero a esto, su señoría? Si hubiese una evaluación con base a las reglas de la sana crítica, que como usted muy bien, el juez conoce el derecho, usted muy bien sabe, debe de hacerse de manera integral. Y me voy a referir específicamente al tema de querer ver el precio bruto, pero no ver el precio neto. Al tema de haber requerido información desde el año 2009 hasta el 2016, pero solo veamos el 2012 y el 2013, a donde hubo una situación de paridad, donde usted no me pudo presentar un correo electrónico o una nota del laboratorio para decir que de ahí vino el precio. Cuando hay una variedad de prueba en el expediente administrativo que fue vertida en sede administrativa, que no se menciona en la decisión final de la superintendencia. Y esto es sumamente importante, porque además de que hubo prueba denegada, que fue advertida en el recurso de reconsideración que también dio pie al segundo acto administrativo que está impugnándose Inverton, hubo prueba denegada y hay prueba que en la motivación, en la fundamentación, ni siquiera se menciona. Digamos que le pudo haber dado una valoración negativa bajo las reglas de la sana crítica, pero ni siquiera la menciona. Y ya me voy a referir a ellas más adelante. Y el tema es que esa prueba está interrelacionada con todo lo que vino a decir el perito aquí, con toda la argumentación jurídica que permite establecer la existencia de un mecanismo de precios sugeridos por el laboratorio como una alternativa a la paridad o al paralelismo consciente que nos dijo el perito. Y además de eso existen otras alternativas que nosotros como parte procesal demandante las hemos desarrollado en el escrito de demanda y que además son coherentes con el peritaje, no es que sean extraídas de la demanda como mencionó la contraparte en su momento, sino que son coherentes, porque no puede ser de otra manera. ¿Qué es la sana crítica? Si debemos de respetar reglas de lógica, tenemos que hablar de la razonabilidad de una situación, máximas de la experiencia. El perito nos habló de su experiencia como juez de consumo, su señoría. Citó autores y demás, pero él tuvo que resolver estas situaciones desde su trinchera en un determinado momento. Y nos dijo claramente, porque a pesar de no ser abogado, reconoce la aplicación de los principios de la evidencia circunstancial y la evidencia directa. Y la reconoce porque él sabe que debe de respetar la presunción de inocencia de los indiciados. Y condena, como nos mencionó dos casos, que él tuvo que en uno condenar y en otro tuvo que decir, aquí no hay infracción, al menos no la puedo probar. Y eso es lo que parece que no se quiere decir. Entonces, su señoría, nada más me voy a remitir muy rápidamente al principio de responsabilidad en materia penal, que como sabe está prohibida la responsabilidad objetiva. Esta es aquella que se atribuye a una persona sin considerar la dirección de su voluntad. ¿Cuál es el elemento central de la supuesta infracción? Acordar. Y si yo no puedo probar el elemento central, que es acordar, lo que yo estoy viendo solo es el muerto en el piso. Y digo que porque esta persona estaba parada en el mismo cuarto, él es el homicida. Eso es una responsabilidad objetiva que no mira la voluntad o el accionar de la parte, sino que solo mira un resultado que está ahí. Y eso no lleva a determinar la responsabilidad. Está prohibida por el Código Penal. Y lo cito porque estos son principios que aplican al derecho administrativo sancionador. En cuanto a la presunción de inocencia, ya he mencionado, la carga de la prueba le corresponde a quien acusa. Y sobre todo quiero citar también el artículo 7 del procesal penal, este principio de la duda razonable, o mejor dicho, el principio del indubio pro reo.
Cuando hay dudas se deberá decir lo más favorable del indiciado o del imputado en este caso, su señoría. Y lo que ha venido el perito aquí a demostrarnos es que pueden existir una diversidad de dudas, porque pueden existir una diversidad de motivos con fundamento técnico sobre la base de la que pudo haber existido este paralelismo consciente. Posibilidad que también la advirtió mi mandante en su escrito de defensa en sede administrativa y que ha sido trasladada en el escrito de demanda. Todas las vertientes por las cuales existen situaciones en las que un cliente no me va a comprar si yo estoy 10 centavos más caro, y qué bueno que trajimos estos proyectores, ambas partes litigantes sin ponernos de acuerdo, son el mismo modelo, es el mismo color. Si a mí me ofrecieran a venderme uno, yo eligiera el más barato, porque por lógica es el mismo producto. No me importa si me lo está vendiendo la superintendencia de competencia o me lo está vendiendo Inverton. El producto, estoy obteniendo la misma calidad por un precio más bajo. Entonces lo que le va a quedar a la otra parte que está, como dijo, las fuerzas de mercado, el perito, a la otra parte que está vendiendo, ofreciendo, es nivelarse si quiere vender. Hay una justificación, yo creo que es lógica, creo que es razonable, creo que atiende a la psicología del ser humano en términos económicos. Entonces, su señoría, yendo al punto primero del debate, y el punto primero que está por el cual estamos atacando el acto administrativo, inobservancia de las reglas de la sana crítica en virtud de aplicar una condena con indicios. Nadie ha dicho que no se puede, porque por ahí escuché a la contraparte mencionar que nosotros alegamos eso. Nadie ha dicho que no se puede. Usted leerá o la leerá a más profundidad nuestra demanda donde mencionamos de que sí se puede, pero la pregunta es, ¿qué se requiere para poder aplicar una condena por indicios? En alguna teoría nos enseñaban que indicio más indicio más indicio igual prueba directa, pero indicios aislados lo que me están probando son hechos que no necesariamente son centrales o suficientes para condenar a una parte. A esto, ¿por qué lo menciono? Valorando la prueba bajo reglas de sana crítica, bajo el principio de lógica, experiencia y psicología, más bien se descarta la existencia de un acuerdo de precio, porque existen muchas otras alternativas razonables con fundamento teórico, y ya lo verá en la presentación que le pido a mi colega que en este momento podamos proyectar, que en el expediente administrativo existen otros elementos no considerados dentro de la exposición o de la posición que ha tenido la Superintendencia de Competencia. No sé si este puede ser el momento para acudir a esta presentación y explicarla a su señoría, o dejo eso para el final. Depende de ustedes. Al final, si ustedes deciden en este momento, se puede, con la ayuda del compañero. Solicito su autorización para poder hacer. señoría. Adelante, tendría que salir por la puerta de atrás. La ventanita, creo. Gracias. Gracias. Ahorita la 1. Vamos por orden. ¿Puedo? Sí, adelante. Tenés la pantalla ampliada. En este momento, su señoría, voy a proyectar las imágenes que fueron proporcionadas en el escrito presentado este día, con el interés de hacer un íter lógico donde se pueda comprender los efectos que tiene lo que el perito mencionó como prueba, como precio bruto. Y él mencionaba a preguntas en el recontrainterrogatorio incluso de la Superintendencia de Competencia, de que todo partía del precio proporcionado por el laboratorio. ¿Qué pasó? Ahí vaya. Del precio proporcionado por el laboratorio. ¿Cuál es este precio, su señoría? Este correo electrónico del año 2009 fue proporcionado por Inverton a la Superintendencia de Competencia y obra en el expediente administrativo. En este correo, Novartis está enviándole, dice, por este medio, le envío el nuevo listado de precios efectivos a partir del 1 de febrero del 2009. ¿Qué es lo importante? En el adjunto, usted podrá observar esta tabla, y he marcado en amarillo para mejor referencia a los productos en cuestión dentro de la investigación de la Superintendencia y por los cuales se emitió la sanción, que existe una estructura de precios como lo explicó el perito. Todo esto usted no lo ha escuchado
y no sé si lo escuchará en las alegaciones finales, pero no lo he escuchado en el planteamiento de la Superintendencia de Competencia, porque no le conviene, ya verá por qué. Cataflán nos está diciendo que el precio FOB, que él hablaba de un precio ex fábrica, es decir, al que le venden y después empieza a indexarle costos y gastos, 4.79. Luego viene el CIF, que es el costo del seguro y el flete, el transporte. Luego viene un 5% del arancel que paga para internarlo y los gastos de internación, un costo bodega, margen, y llega a un precio farmacia, dice, en el caso del Cataflán, de 6.85. Lo mismo ocurre con Diovan, el mismo ejercicio, parte de un precio de venta del laboratorio de 15.06 para llegar, después de indexar costos y gastos ya mencionados, a un 21.52. Y lo mismo ocurre con el Amicil, que parte de un 66.26, pero llega a costarle a la distribuidora, después de indexarle todos estos costos y gastos, 94.69, llega a un precio sugerido al farmacia de un 94.69. Ahora bien, ¿esto por qué es importante? En el siguiente documento que se presenta es un documento que obra de manera digital en el expediente administrativo, y esta tabla fue requerida por este juez instructor administrativo que le menciono. La Superintendencia de Competencia quería saber a cuánto ascendía el costo de adquisición de los productos en diferentes épocas. Aquí usted puede observar, lo he marcado en amarillo cuando tiene un incremento, que hay un Cataflán que mantiene el 4.79 que vimos en el correo del año 2009, pero cuando llega a abril del 2012, esto es sumamente importante, hay un incremento del 5.71. El laboratorio le vende el producto a la distribuidora en $5.08. Y si estamos entendiendo la lógica de lo que acabamos de ver en la lámina anterior, de que es una estructura de precios que se ve afectada por los diferentes costos, el costo principal, nos dijo el perito, es el costo de adquisición del producto, es la parte más amplia que compone el precio. Entonces, si ha incrementado el precio, es lógico, y menciono con énfasis la lógica, que es la sana crítica que debe de verse, que debe de haber un ajuste en el precio. Mi margen se está viendo disminuido. Él me está comunicando el precio FOB que me va a aplicar en abril 2012, y a partir de ahí, ya veremos más adelante, eso se corresponde incluso con las subidas de precio que la superintendencia presenta en sus láminas de precio bruto, más no el precio neto. Cataflán vuelve a tener otra subida en agosto de 2013, parte del periodo investigado, del 1.36, y ya cuesta 5.15 comprarlo para la droguería. En el caso del Diovan, tiene una subida en julio 2010 de 2.90%, mayo 2011 del 2.94%, febrero 2012 del 5.67%, y mire qué interesante como toda la numerología se corresponde con las épocas en que existen cambios o ajustes de precio, aquellas curvas que mencionaba el perito. En mayo de 2013 hay una bajada, comienza a vender por debajo de lo que venía vendiendo el laboratorio del 55.41%, pasa de vender el Diovan de 16.94 a 10.90. ¿Qué pasó en mayo de 2013? Fue la entrada en vigencia de la regulación de precios de los medicamentos que ponían un techo a la venta al cliente, lo que significa que la corrida de lo que vimos en la estructura se vería afectada ya no de atrás hacia adelante por incrementos de precio a la venta, sino que se vio afectada por un techo del precio de venta al público. Entonces yo ya no puedo vender más que eso, y entonces los márgenes se achatan, y nos explicaba el perito. Yo creo que él demostró su técnica y demostró su experticia, pero es un tema de simple lógica. Si yo ya no puedo vender un producto de 16.94, me lo están vendiendo en 10.90, si yo ya no lo puedo vender en $101 y ahora me dicen que lo tengo que vender en $60, pues el margen de contribución, el margen de ganancia se ve drásticamente disminuido, y los demás, si están vendiendo los mismos productos, seguirán esta lógica. Lo mismo pasa con la Amicil, su señoría, para no extenderme con este punto, y paso a las láminas de las presentaciones que nos menciona la super de competencia. Uno a uno
podrá observar, esto es integrar la prueba, esto es integrar la evidencia, no es mostrarle cosas de manera aislada como en el 2009, 10, 11, 12 fue el mismo precio sugerido. Sí, pero ese precio sugerido se ve afectado desde atrás por el primero y más grande de los costos, que es el costo de adquisición del producto. Y como vimos en el periodo que ha sido sancionado, que si mal no recuerdo es de mayo de 2012 a septiembre de 2013 para el caso de Cataflán, justo en abril de 2012 hubo un incremento de precios. Si nosotros nos vamos a la siguiente lámina y vemos esa gráfica, solo viendo el sugerido que se mantuvo porque no me comunicaron otro, aquí no podemos inferir que me lo comunicaron por teléfono, que un representante de ventas me lo comunicó verbalmente, pero sí puedo inferir que verbalmente se pusieron de acuerdo en una gremial las dos droguerías, a la misma lógica, la misma resolución. Si puedo inferir aquello, puedo inferir esto, y eso me va a generar dos versiones que me van a generar duda. En este caso, su señoría, como ya vimos en la lámina anterior, estamos en abril 2012 cuando pasa de 4.79 a 5.08 y coincide con la subida del precio de ese periodo. Más evidente y más importante quizás porque todavía son varias coincidencias. Si hubiera solo una y no hay más, podría decir, bueno, fue un evento aislado. Pero si vemos en el DIOBAN, hay 1, 2, 3, 4 subidas de precio que afectan, como he mencionado, el sugerido y que afectan en definitiva el bruto y el neto. 1, 2, 3, 4 cambios en el precio. ¿Qué es lo que observamos? De un 15.06 me costaba adquirirlo 15.51, 15.98, 16.94. Hay una razón lógica. Cualquier comercio, cualquier empresa, cualquier economía, en la medida que sus costos incrementan, sus precios de venta también se van a ver afectados a la alza. Nombre del medicamento en este caso es Lamisil. Ocurre la misma situación, 2 cambios de precio, coinciden con la subida y luego coinciden con el cambio en la regulación. Este es el caso que le mencionaba. Venía adquiriendo el producto en $66, luego me costaba 70, hubo que subirlo, y luego con la regulación me estaba costando 44.11. El que hizo el ajuste de adelante hacia atrás fue el laboratorio. Ya no me podía vender en 66 porque incluso ya con internación y con impuestos y con el IVA y con el costo bodega y transporte y demás, al final el producto ya no lo iba a poder vender en el mercado. Tenía él que descontarse como lo hizo. Entonces vemos que hay explicaciones lógicas, coherentes, sustentadas en evidencia que obran el expediente administrativo, que no la estamos viendo considerada por parte de la Superintendencia de Competencia, ni antes ni ahora. Y por último, para la presentación, le quiero mostrar este correo electrónico del 9 de enero del 2012, donde el mismo representante de ventas de Novartis, en el asunto, llama al pedido sugerido mes de enero, dice, y se lo envía a Mauricio Vides, quien es el director comercial farmacia de la droguería, porque fue uno de los testigos que lo cita la superintendencia, y ya se lo citaré para que podamos relacionarlo con todo lo que está pasando ahorita. Buenos días, gusto saludarle y desearle mucho éxito en su labor profesional. Feliz 2012. El motivo del presente es comunicarle que a partir del mes de febrero se dará de 2012, ¿verdad? Se dará un incremento de precio de nuestros productos, los cuales serán informados oficialmente. Por otro lado, quiero comentarle que le compartiré el pedido sugerido FOB del mes de enero el día de mañana. Este correo fue encontrado porque nos han pedido información a la droguería desde el 2009 hasta el 2016, su señoría. Este correo fue encontrado como un hecho nuevo porque era demasiada información, pero su importancia, su trascendencia está en el hecho de que existe un indicio de que el laboratorio comunicaba los precios, comunicaba los incrementos y que se corresponden con lo que efectivamente se vio en el mercado en los momentos que hubieron subidas de precio. Ahora bien, relacionando todo esto que acabamos de ver en la presentación, en numeral 455 de la resolución final de la Superintendencia de Competencia, menciona la Superintendencia: frente a las aseveraciones relacionadas con los precios brutos de distribución mayorista, Novartis aclaró que no fija los precios de reventa. En el periodo 2009 al 2014, es decir, está incluido el periodo sancionado, su señoría, sugería precios de reventa a sus distribuidores. Eran de carácter general
e igual para todos los distribuidores. Lo que nos está diciendo, general e igual. Esas subidas de precio que tuvo Americana, Seinberton, también las tuvo Americana. Esas estructuras que usted vio, ya lo dijo el perito que lo tuvo a la vista, son estructuras que también maneja Americana y cualquier empresa del tamaño de estas. Es claro que los distribuidores, dice la superintendencia en este mismo párrafo, en la práctica tomaban muy en cuenta los precios sugeridos comunicados por Novartis. Sigo citando la resolución final, párrafo 457. A partir de las anteriores aseveraciones, este CD advierte lo siguiente: para Seinberton, los precios brutos de distribución se correspondieron con precios sugeridos por Novartis, los cuales tomó en consideración como precio bruto, pero su decisión fue siempre independiente y podía fijar un precio diferente según lo expresó. Para Americana, los precios brutos fueron fijados, no sugeridos por Novartis. Para Novartis está tomando en cuenta incluso la versión de un tercero a quien le hizo requerimientos en la etapa de instrucción. Para Novartis, que es el laboratorio fabricante, los precios comunicados constituyeron únicamente una sugerencia que las investigadas podían seguir o no, ya que esa sugerencia nunca fue acompañada de sanciones. Y aquí cierro la cita de la resolución. Párrafo siguiente, 458. Ante la disonancia advertida entre los argumentos planteados por las investigadas frente a lo expresado. ¿Cuál disonancia? Que una dijo que para mí es una recomendación, una sugerencia. La otra dijo yo lo considero obligatorio y lo sigo. Esa es la única disonancia. Pero yo aquí veo coherencia, su señoría. Coherencia que un laboratorio le está diciendo a la super, yo les mando el precio sugerido. Coherencia que los dos distribuidores están diciendo, nosotros seguimos los precios sugeridos y los tomamos en consideración. Entonces lo que tenemos es prueba, conteste de 3 sujetos diferentes que nos están diciendo cómo lo hacen, más lo que estamos viendo documental de cómo va ocurriendo en los tiempos. Entonces, ante la carga de probar de la superintendencia en ejercicio de estas facultades legales, ¿por qué? Y surge esta pregunta, quizás lo que faltó fue una estrategia probatoria. ¿Por qué? Si le pudo requerir información a Novartis como lo hizo y consta en el expediente, no solo respuestas, documentación, ¿por qué no le preguntó cómo sugería los precios? ¿Por qué no ahondó si todo se hacía por escrito? ¿Por qué no le pidió que él mandara la documentación? Entonces es como, bueno, como aquí no queda claro, la única explicación razonable es que hubo un acuerdo entre los dos competidores, en vez de ir al centro del asunto. Como usted bien lo dijo hace un momento, recabar la prueba útil, pertinente y necesaria. Esa era responsabilidad no de Seinberton, no de Americana, era de la superintendencia de competencia. Las partes procesales, droguerías, tercero en este caso el laboratorio, y los testigos que declararon en serie administrativa fueron contestes. ¿A qué testigos me refiero? En el expediente también obra que recibieron la declaración testimonial del ingeniero Mauricio Enrique Vides Salí. Esta persona es el director comercial de Seinberton, que explica que toma en consideración estos precios sugeridos. Es conteste con lo que ya dijo el laboratorio, lo que dijo la otra droguería y con lo que estamos viendo. A través del peritaje se confirma la razonabilidad de otras alternativas para el paralelismo de precios que fueron desarrolladas, de precios brutos, aclaro, que fueron desarrolladas por Seinberton en su defensa en la sede administrativa. Ya nos mencionó el perito el benchmarking, nos mencionó las curvas de reacción, la teoría de Nash, las teorías de juegos y otras hipótesis que explican bajo reglas de lógica y experiencia y en técnica de mercado por qué pudo ser este paralelismo, que lo conocían porque nadie negó que existía una igualdad de precios, sí se sabía. Entonces, es el pudo ser, mismo lenguaje que también debe llamar a su atención porque el perito lo menciona y nosotros lo mencionamos porque no hay otra, no lo podemos callar. Mismo lenguaje utilizado en la resolución final de la Superintendencia de Competencia, que los indicios indican que pudo ser, que podría haber sido y que existió la probabilidad. Entonces aquí no hay ninguna certeza y en los estadios de decisión del juzgador debe de existir una certeza positiva o una certeza negativa o sacar las inferencias en función de lo que ya mencionamos para llegar a una prueba directa. Pero cuando estamos ante una posibilidad que presenta otra cantidad de posibilidades, lo único que yo puedo determinar es que existe una duda razonable. Una duda razonable. No puedo dejar de sentar, ya estoy culminando con mi intervención,
que la Superintendencia de Competencia no valoró la prueba aportada en sede administrativa, y me refiero específicamente a los testimonios de los testigos Roberto Ernesto Rodríguez, Juan Carlos Iraeta Sandoval y José Aguilar López. Declararon el 15 de octubre del 2018. Se menciona en la resolución final que ellos declararon y que declararon en esa fecha. No se dice absolutamente nada de su declaración. Y estas tres personas fueron contestes y coherentes también en la práctica de industria, que no solo Inverton y Americana fijan precios brutos iguales, y que luego la diferencia está en la competencia por descuentos y otros factores, como el servicio. Los tres lo dijeron, pero no importó, porque no decían lo que querían escuchar. Entonces, se omitió esta prueba sumamente importante, coherente con lo manifestado con los testigos, con otros testigos, particularmente Mauricio Enrique Vides y Mauricio Juárez, sobre la forma de competir entre codistribuciones que venden el mismo producto. Repito, la práctica de industria de manejar el mismo precio bruto y cuál es la forma en que compiten, decía descuentos, promociones, servicios. Finalmente, pero no menos importante, consta en la resolución final de la Superintendencia que se rechazó indebidamente prueba ofrecida en escrito recibido el 1 de noviembre del 2018. Serviría para alcanzar una verdad material sobre la práctica de industria, de cómo se siguen precios brutos sugeridos que luego se ven ajustados por descuentos. Y esto era de manera generalizada, lo dijo el perito también. Yo los invitaría a que vieran cualquier producto, dijo él, no solo estos, medicamentos, de alimentos. La prueba material o tangible presentada en el escrito de fecha 29 de octubre del 2018 fue rechazada, consistente en 3 facturas de compra de los productos en 3 diferentes farmacias, acompañada de los medicamentos adquiridos, donde aparecían los precios brutos en viñeta idénticos, pero en factura aparecía el neto diferente. Así también, además de los productos investigados, se proporcionaban otros productos sustitutos que también son codistribuidos y que presentan las mismas características de igualdad en precio bruto. Es decir, aquí, si pagamos justos por pecadores, sin haber probado, pues que es lo más grave de todo esto, habría que sancionar a todo el mercado farmacéutico. Si yo voy a una farmacia, todas las farmacias me van a dar el mismo precio. No quisieron, lo denegaron. Se solicitó una diligencia de inspección aleatoria para que no hubiera duda de que podíamos estar manipulando una farmacia. Aleatoria a diferentes farmacias para verificar precios brutos en viñetas y los precios en que efectivamente son facturados al consumidor, lo cual irá a revelar que esto es una práctica de la industria. Una deposición testimonial de Kevin Rodolfo Urbina Rodríguez, quien era regente de farmacia, para que declarara desde su experiencia como regente sobre esta referida práctica. También fue denegada, su señoría. En cuanto a que inferir de manera aislada, repito, y ahí está el error, de manera aislada, que porque participaron representantes de droguerías en una misma gremial, específicamente en el numeral 393, de su resolución final, la super menciona que considera que por esa participación existieron contactos u oportunidades para intercambiar información, dice, pudieron existir. En ningún momento señala cómo es que se comprueba este aspecto del acuerdo, más allá que pertenecían a la asociación y que celebraron varias sesiones. Ni siquiera hay actas de quórum especificando si estuvieron presentes en una misma reunión los representantes de las dos droguerías, porque ser miembro de una asociación no implica que estoy participando activamente. Lo que menciona es que el ingeniero Vides Sali, por ejemplo, era directivo de la gremial. Perfecto. Pero ¿y eso de qué manera lógica, razonable, por experiencia me lleva a concluir que por eso existió un acuerdo, su señoría? No veo cómo. No se ha presentado, no se hizo en la resolución final. Al margen que no aparece ningún acuerdo explícito, sancionar por pertenecer a una asociación, creo que lo mencionaban los colegas de Americana y ahí creo que lo leí, implicaría que estuviéramos violentando el derecho a la libre asociación y a la reunión, porque entonces no podrían existir gremiales empresariales, porque significa que si en una gremial hay varios empresarios que tienen los mismos productos competidores, ahí se están poniendo de acuerdo con los precios. Entonces esas inferencias no son lógicas, son ilógicas. Ahora, en cuanto a la errónea aplicación de la regla per se y su consecuente violación a la presunción de inocencia, me voy a limitar en que el CD, la Superintendencia de Competencia, ha afirmado en el párrafo 312 que la regla per se puede ser aplicada, y lo dice en mayúscula, siempre y cuando
se haya comprobado un acuerdo colusorio. Es decir, lo que parece que se pretende en este proceso es que la regla per se justifique la inexistencia de un acuerdo y de su comprobación. Es lo que ellos mismos reconocen en su resolución, que es un requisito sine qua non. Debe de existir un acuerdo colusorio para que yo pueda aplicar la regla per se. Y luego, nada más para cerrar, en cuanto al otro objeto de debate, la errónea aplicación de la proporcionalidad en la determinación de la multa, que esto es una eventualidad porque nosotros consideramos ilegal el acto de raíz y por tanto no debería existir y no debería existir sanción, pero vemos que en base a lo que dice el artículo 37 de la ley de competencia, dice que para imponer sanciones la superintendencia tiene que tomar en cuenta la gravedad de la infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica, las dimensiones de mercado y la reincidencia. El daño causado, su señoría, habría que evaluar realmente si este producto era un top en los mercados. No vemos dónde lo han evaluado. Ya vimos que incluso beneficios no traía para la empresa, si no significaba ni siquiera el 1% de sus ventas totales. Entonces, su señoría, solicitaríamos que esto también sea considerado en la decisión que sea pronunciada. Ratifico todas las peticiones de nuestros escritos de demanda y demás escritos presentados a la luz de la intervención que acabo de exponer y agradezco por su tiempo. Gracias. Voy a dar la palabra a la procuradora de la Superintendencia de Competencia para que haga sus alegatos finales. Solamente si me indica si desde inicio van a usar la presentación o a medio alegato para así poder prepararlo ya. Sí, gracias, su señoría. Vamos a usarla desde el inicio. Bueno, vamos a pedirle al compañero que nos ayude para que… Sí, también, adelante. Con su permiso, su señoría, si es posible, iniciar con los alegatos en lo que mi colega coloca la presentación para ahorrar un poco de tiempo. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, ahora sí puede iniciar, por favor. Gracias. Gracias, su señoría. Para los alegatos de cierre, quiero enfatizar que la lógica de la exposición va a ser en función de los alegatos de las ilegalidades planteadas por las demandantes. No voy a hacer distinción en los alegatos porque son los mismos por parte de ambas demandantes. Prácticamente están impugnando los dos actos administrativos mencionados al inicio de esta audiencia por supuestas inobservancias a las reglas de la sana crítica, dentro de las cuales ellos mencionan supuestas explicaciones económicas que daban respuesta a la igualdad de precios brutos en la distribución mayorista de Cataflán, Diovan y Lamisil, y plantean también supuestas violaciones a la regla per se, con incidencia, de acuerdo a lo expuesto en las demandas, en el principio de presunción de inocencia. Y también, finalmente, ellos plantean una supuesta violación al principio de proporcionalidad en la determinación de la sanción pecuniaria. En cuanto al principio, a las reglas de la sana crítica y utilización de pruebas indirectas,
no existe la ilegalidad planteada, como se ha demostrado en este proceso judicial, porque la sana crítica, las reglas ya establecidas en la legislación y también la jurisprudencia lo ha reconocido, está referido a sentido común, lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente adquiridos. También ya lo mencionó la parte demandante en su intervención. También está reconocido en la Ley de Competencia en el artículo 45. No lo voy a leer porque está en la contestación de la demanda y también lo han retomado las demandantes en esta audiencia. Pero ¿qué significa la sana crítica en función de ver su incumplimiento o su respeto? Significa que la resolución final que se está impugnando en este proceso haya violado la lógica, el sentido común, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente adquiridos. ¿Por qué eso no ocurre con los actos impugnados en este proceso? Porque el Consejo, utilizando las mismas reglas de la sana crítica que le llevaron a determinar que no se tenía por comprobada la conducta del artículo 25, letra D de la Ley de Competencia, es decir, los hechos no se adecuaban al reparto de mercado por tipo de clientes, esas mismas reglas de la sana crítica le llevaron al Consejo a establecer la comprobación de la fijación de precios establecida y prohibida en el artículo 25, letra A, que ya leyó la parte demandante, que prohíbe establecer acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma. Lo que sucede, su señoría, es que aquí hay ausencia de alegatos de ilegalidad y lo que hay es una mera inconformidad por cómo valoró el Consejo la prueba vertida por las partes demandantes también. Por eso no hay violación a la presunción de inocencia. Esa prueba la analizó, la valoró el Consejo y está en la resolución final, específicamente en los Romanos 6 y 7. Hay una cantidad de desglose de análisis que no es la intención leerlo aquí por la oralidad del proceso, pero que sí vale la pena resumirla para evidenciar que las reglas de la sana crítica se respetaron, y voy a economizar los argumentos porque voy a subsumir en este planteamiento el cumplimiento del principio de presunción de inocencia que nos manda el artículo 12 de la Constitución. Ese principio, como bien comentó la parte demandante, rige en el sentido que nadie puede ser presumido culpable sino hasta que se pruebe su participación, en este caso, en una conducta prohibida. En el procedimiento administrativo, en el expediente que consta en este proceso, puede advertirse, puede comprobarse todos los elementos probatorios aportados por las demandantes ahora. Prueba documental, contratos de codistribución, es decir, contratos de distribución no exclusiva, y aquí es importante comentar que los contratos no son de agencia, son de distribución, y esto fue valorado por el Consejo. Ya lo vamos a retomar en el detalle del descarte de explicaciones que han querido venir acá a replantear en sede judicial. Hubo prueba de declaraciones, como bien lo decía la parte demandante. Por cierto, lo que comentaban sobre las declaraciones que no fueron retomadas en la resolución final, hay jurisprudencia que su señoría conoce mejor que los que estamos aquí presentes, en las que se ha determinado ya que la no alusión a pruebas específicas no vulnera en sí mismo el derecho de defensa, como sí lo hace que la parte demandante en este caso hubiese expuesto cuál es el elemento probatorio que supuestamente pretendieron incorporar, que hubiese sido incorporado y que no valoró el Consejo. Eso, su señoría, se cae porque, tal como lo manifestó la representación de C. Inverton, o al menos así lo dijo acá, es que esos testimonios lo que hubiesen arrojado es que los precios brutos se comportaron en igualdad durante el periodo investigado, pero que luego habían sido diferentes en precios netos a raíz de los descuentos. Y eso no está controvertido en el expediente administrativo, es decir, no fue un hecho que el Consejo lo tuviera
como un hecho contrario. En efecto, así fue valorado por el Consejo. Este hecho no abona nada nuevo entonces a la resolución final, porque en efecto se dijo, los precios netos son un poco distintos entre sí, pero no fueron los precios netos los que se comportaron en igualdad al centavo, fueron los precios brutos en la distribución mayorista, y es lo que se ha pretendido evadir durante toda la audiencia y en general durante todo el proceso judicial. Bien, decía que hay prueba documental, declaraciones, hay bases de datos que constituyen la parte medular del análisis del Consejo Directivo en cuanto a los precios brutos facturados. Y esto no se ha dicho. Cabe resaltar que de las láminas que presentaron este día C. Inverton, la tabla no ha sido reflejada en todas sus columnas. De hecho, si se observa bien, su señoría, la columna que ha sido incluida es la de precios netos. Nuevamente, distrayendo de los hechos que fueron objeto de la sanción, que fueron objeto del análisis y valoración probatoria del Consejo Directivo. Por lo tanto, la sana crítica hay que medirla en el Consejo Directivo a partir de los hechos que valoró el Consejo, no de los hechos que han pretendido hacer valer aquí las partes, porque eso significaría una revaloración extra procedimiento administrativo. El planteamiento de ilegalidad de las demandantes ha sido que el Consejo Directivo violó las reglas de la sana crítica, y para eso hay que revisar cuáles fueron sus bases, sus premisas fácticas y económicas en la resolución final, y sus bases fácticas han sido detalladas en el Romano 6 y 7 de la resolución final. Entonces, la regla per se, creo que está de más explicarla, porque creo que han corregido su error la parte demandante en esta audiencia, porque en la demanda realmente lo que plantean es una violación a regla per se por violación a presunción de inocencia, porque creyeron que la violación de la regla per se ocurre porque se presumió la legalidad de las demandantes, lo cual no aconteció. Las demandantes tuvieron una oportunidad de participar y defenderse en el procedimiento administrativo cuando interpusieron sus escritos de defensa. Corre todo esto agregado en el expediente administrativo, su señoría. Escritos de defensa, en la etapa de defensa, escritos presentados en la etapa probatoria, prueba aportada por ellas, en ningún momento hay reversión de carga de prueba. Está también sobradamente conocido que la negligencia en la carga probatoria también puede pesar a una parte en un proceso, y eso no significa reversión de carga probatoria, significa, como ocurrió en el procedimiento administrativo, que si me imputan un ilícito y me dicen los precios brutos de distribución mayorista fueron iguales al centavo durante el periodo tal al periodo tal, hay que defenderse y explicar la razonabilidad de esa igualdad al centavo. ¿Ocurrió eso en el procedimiento administrativo? Lo que ocurrió en el procedimiento administrativo es que se comprobó la igualdad al centavo de los precios brutos en la distribución mayorista de los medicamentos Cataflán, Diovan y Lamisil. En la proporcionalidad voy a explicar brevemente la trascendencia de estos medicamentos que han querido ser relativizados con el dictamen pericial, haciendo creer que hay sustitutos. Eso quedó desvirtuado en la contestación de la demanda, su señoría. Solicito que sea revisada la argumentación al respecto, porque en la fecha de los hechos acontecidos y que fueron sancionados no habían listados de sustituibilidad. Eso no puede afirmarse de manera ligera. Son aspectos que deben ser vistos por un químico farmacéutico y no desvirtúa la práctica. Se comprobaron las vinculaciones, ¿sí? Era un hecho acreditado que había comunidad de miembros entre C. Inverton y Droguería Americana en las juntas directivas de Farmacia 1 SADCB.
en las juntas directivas de farmacéutica Rodim SADCB, una aguas abajo y otra aguas arriba, es decir, habían espacios de comunicación. Quieren tergiversar la interpretación que el legislador ya establece en el artículo 12, perdón, en el reglamento del artículo 12, letra F. En el reglamento nos exige en la letra F que se pruebe una comunicación. Sí es idóneo, sí, podría ser idóneo, pero han habido otros casos, su señoría, en los cuales se han analizado prácticas anticompetitivas por precios de esta naturaleza en las cuales las vinculaciones no estuvieron en el ojo del análisis, ni siquiera fueron planteadas, porque no es la prueba medular. Este es un indicio más, y como bien dijo el abogado de C. Inverton, la prueba por indicios o la circunstanciada debe ser valorada en su conjunto, de manera integral y sistemática, de manera que no admita contradicciones. Y en el expediente administrativo constan las vinculaciones entre los representantes legales de estas sociedades, constan las clasificaciones y distinciones entre precios brutos y precios netos, aspecto confirmado por el perito en esta audiencia. No es lo mismo precios netos que precios brutos. También confirmó que los precios brutos son los precios base de negociación. En esta audiencia lo confirmó ante el contrainterrogatorio que hicimos en representación de la autoridad demandada. El precio bruto, como lo define el Consejo, como lo expone sobradamente en la resolución final, es el precio base de negociación con las farmacias. Y sobre esto cabe retomar lo que comentó el abogado de C. Inverton, porque dice que deberían investigarse y sancionarse a todas las farmacias, porque esta es una práctica de la industria, dice. Porque para ellos los precios, decía, el etiquetado del precio bruto es el mismo. O sea que acá está bien que le cobren el mismo precio bruto a las farmacias, pero ellas en la teoría, en las facturas, como decía él, paguen menos por los descuentos y el consumidor pague el precio en colusión. Y voy a citar aquí una parte de la declaración del gerente de división farmacia de C. Inverton, que consta en el párrafo 478 de la resolución final. Si esto no es una prueba indiciaria que equivalga a una prueba directa, pues habría que preguntarse qué es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, si el precio que ha dado Novartis es $5 y usted está a $4.75, lógicamente a usted le van a comprar y no me van a comprar a mí. O si yo estoy más caro, le van a comprar a usted y no me van a comprar a mí. O sea que hay que dejar el problema de la competencia a un tema de tirajes de facturación de las farmacias. ¿Por qué no nos preguntamos por qué las farmacias no deberían comprarle al que le vende más barato, como dijo en una de sus exposiciones el perito? Eso no ocurrió en el periodo sancionado, porque el precio sugerido por Novartis era distinto, y aquí paso al otro punto que se determinó en la resolución final. Al determinar los precios sugeridos por Novartis, el Consejo Directivo valoró, incluso el correo que expusieron acá los abogados de la contraparte, ese correo, entre otras cosas, fue valorado, y lo que leyeron también, que eran precios sugeridos y que pretendía verificar el Consejo para cumplir la lógica, el sentido común, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente adquiridos. Quería comprobar si uno de los argumentos de defensa medulares de Droguería Americana y C. Inverton era verdad, y ese argumento de defensa fue: los precios brutos son iguales porque seguimos el precio sugerido por Novartis. Ese mismo argumento pretendieron incorporar en esta sede judicial, pero el Consejo Directivo
no se puede quedar, precisamente por el principio de verdad material que han alegado en esta audiencia, con lo que dicen las partes, que es lo que han dicho en esta audiencia y en este proceso judicial, pero no han probado. En sede administrativa lo dijeron, y el consejo directivo no se puede quedar con lo que le dicen, tiene que valorar la prueba misma que ellos aportaron. ¿Y qué comprobó el consejo? No se violó presunción de inocencia, reitero. ¿Qué comprobó? Que de esos precios sugeridos por Novartis, en efecto eran sugeridos, Novartis no coaccionaba a las distribuidoras. Se analizó la naturaleza de los contratos que también están en el expediente. Se determinó que no operan como contratos de agencia en el que hay un principal y al principal yo le tengo que obedecer lo que me dicen. No, hay una independencia, hay una autonomía y corre por cuenta propia el riesgo de perder o ganar más. Y eso está bien. Lo que está mal es que estos dos codistribuidores, únicos distribuidores en el país de estos 3 medicamentos, porque solo ellos lo distribuían, como también está en la caracterización del mercado de la resolución final, lo que está mal es que ellos dijeran que seguían los precios de Novartis y por eso eran los mismos. Y lo que se comprobó, por favor, a mi colega Gabriela le voy a pedir que pase a evidenciar, lo que se comprobó es que el precio sugerido de Novartis era de 6.85 para el caso de Cataflán, un medicamento que sirve para tratar padecimientos de dolor, es un analgésico antiinflamatorio de uso incluso por niños. Y el precio sugerido era de 6.85 y lo que ustedes ven en pantalla no es nada distinto a lo que hay en la resolución final. La única diferencia es que se ha desglosado las 2 columnas para que sea más notorio el hecho constitutivo de la infracción, que es que 2 competidores, sin seguir el precio sugerido y con costos diferentes, y aquí es la parte medular del análisis, su señoría. El perito en esta audiencia ha dejado claro que los costos inciden en el establecimiento de un precio bruto. Al inicio de su interrogatorio se le acreditó y él quedó, por decir de la parte demandante, legitimado como un profesional que está capacitado en establecer o determinar los precios. Él conoce cómo se forman los precios, eso es lo que nos vino a decir. Y qué bueno, porque en su declaración, su señoría, pido que se revise muy bien cuando él mencionó los costos que son considerados para los precios. Esos costos fueron mucho más de los costos que Droguería Americana y Seinberton incluyeron en sus escritos de defensa de sede administrativa, y eso fue notorio y hecho ver por el Consejo en su resolución final, que habían presentado estructuras de costos en las que no se reflejaban los costos que, de acuerdo al sentido común, a la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicamente afianzados, forman parte de un precio. Costos de venta, costos de distribución, ahí mencionó transporte, costos de distribución, gastos administrativos, financieros, etcétera. ¿Dónde encontramos eso? En la documentación financiera y contable. ¿Valoró eso el Consejo Directivo? Sí lo valoró. Está en el apartado 6 de la resolución final y ahí llegó a la conclusión de que los costos generales de estas droguerías eran diferentes. Aquí se ha venido a decir, son empresas, dice el perito, de gran tamaño. Son empresas con costos diferentes. Lo que han venido a exponer acá en las láminas anteriores hace mucha alusión al costo FOB, porque pretenden inducir a error, su señoría, en la evaluación de costos que hizo el Consejo Directivo. Y tiene 2 manipulaciones la proyección de esa información. Uno es que se queda corto con los indicios valorados por el Consejo, porque se centra en el costo FOB, haciendo creer o queriendo hacer creer que el costo FOB determinó el precio bruto de venta a las farmacias. Y el costo FOB tenía otros componentes. Está en la resolución final el análisis que hizo el Consejo cuando dijo los precios brutos de las farmacias o precio farmacia
viene determinado, y esto porque las mismas demandantes lo hicieron ver a ciencia administrativa, viene determinado por el costo bodega y el margen de reventa bruto. ¿Qué dijo el Consejo con esto? Porque acá hay que reconocer, antes de pasar a esta razonabilidad económica, el tema de que quedó determinado en la resolución final que no hubo correspondencia entre los precios sugeridos por Novartis y los precios facturados, es decir, lo que dijeron, lo que se comprobó. Ahí ustedes ven los precios de Cataflán, que el precio sugerido es 6.85, y ahí ustedes ven el periodo de investigación, va desde el 2009. Aquí también quisieron minimizar o tergiversar la razón por la cual la Superintendencia de Competencia pide información de tantos años. Aquí hay que acotar dos cosas importantes, su señoría, que solicitamos sean analizadas. En la resolución final se dejó claro que los hechos comprobados como práctica del 25A, ocurrieron del año 2009 al 2013, específicamente Cataflán hasta septiembre 2013 y los otros dos medicamentos hasta marzo 2013. Pero no se sancionaron desde el 2009 por la prescripción, y se hace ver esto en la resolución final. Y dejo esto resaltado porque estamos hablando de un cartel que operaba desde el 2009 con los hechos comprobados en el expediente. 2012, y ustedes ven 2011, 2012, ahí se puede destacar la diferencia del precio facturado. De 6.85, las dos cobraron al centavo 8.45, teniendo costos diferentes. Dos empresas cobran el mismo precio al centavo. ¿Qué se tendría que preguntar el Consejo? Si hubiesen violado la presunción de inocencia, como sugiere la parte demandante, pues el Consejo se queda con eso y dice, aquí hay cartel porque ni que fueran adivinos. Al centavo, no es ni $9, son centavitos, fracciones de centavos que también se aborda en la resolución, que no son precios estándares o monedas que se puedan adivinar de manera normal o común, no, son precios bastante atípicos para ser comunes entre dos competidoras. El Consejo no se quedó con eso. Me pasas la lámina, por favor, Gaby. Esto lo pueden ver replicado en los medicamentos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver el otro periodo. Atrás, Gaby, por favor. Cataflán, ahí. Ese es el otro periodo, eso es 2013, también ocurrió, todo esto está en la resolución final, es solo para ilustrar la exposición. Precio sugerido, este es el meollo del caso analizado por el Consejo, no se cumplió. El Consejo Directivo tuvo por comprobado que lo que dijeron las demandantes ahora y en su momento investigadas no era cierto. No era cierto que el precio era igual porque era el que le sugería la droguería. ¿Qué quedó determinado también? Que se podían despegar, lo confirmó el perito. ¿Podían cobrar menos? Podían cobrar menos. Podían cobrar más, pero igual, al centavo. El Consejo no se quedó con esa duda y no sancionó con esa duda como hace creer también la parte demandante, en cuanto que se sancionó con una duda razonable de por medio. El Consejo Directivo continuó, no sé, Gaby, me puedes, ahí ese es un gráfico que también lo tomaron ellos y donde querían enfatizar en el FOB, porque decían mismo precio FOB, mismo precio de bruto de farmacia, lo cual no es cierto porque el costo, el margen de reventa bruto fue diferente entre ellas, y aquí voy a destacar también, su señoría, que lo que han expuesto en sus alegatos de cierre también no es 100% verdad. ¿Por qué? Porque en la resolución final también el Consejo valoró que los márgenes de reventa brutos no fueron los que ellos habían declarado en sus escritos de defensa. ¿Y cómo determinó que eso no era verdad? Con las facturas, con la base de datos. ¿Qué determinó el Consejo? Que los costos no habían sido los mismos, ni los costos FOB, ni los márgenes de reventa brutos fueron los mismos, y por lo tanto el precio bruto no podía ser el mismo. Y eso sin contar los otros costos que todavía tenían más diferencia y que también están en la resolución final: los costos de ventas, costos de distribución, costos administrativos.
distintos. Entonces el Consejo Directivo no se quedó con esto y que continuó analizando para poder robustecer la resolución final y garantizar la presunción de inocencia, porque aquí no se había destruido la presunción de inocencia. Había otra explicación razonable, la razonabilidad de los costos. Se quedó abordado el FOB y se quedó abordado el margen de reventa bruto. Se dijo no son iguales. Y en este apartado el Consejo garantiza nuevamente la presunción de inocencia y establece una serie de apreciaciones que llevaron a delimitar los periodos, porque llevaron a concluir al Consejo que había un periodo que era donde se había cometido la práctica anticompetitiva y que fue cuando la regulación no estaba operando. ¿Me podés pasar la siguiente? Cuando la regulación no estaba operando, es decir, periodo pre-regulación, el Consejo Directivo en su sana crítica, es decir, por la experiencia que tiene, por los conocimientos científicos que tiene, comprendió que no había otra explicación económicamente razonable en el periodo sancionado para que el precio bruto, precio base de negociación con las farmacias, fuese idéntico al centavo, que no hubiera sido la colusión. Y esto no se lo inventó solo porque no encuentro otra explicación, es que el artículo 12 del reglamento también lo establece. La letra E, como un criterio de evaluación de la colusión, es que el mercado se comporte de tal manera que no pueda ser explicado razonablemente sobre bases técnicas, económicas y jurídicas distintas a la existencia de una de las prácticas mencionadas en el artículo 25. El Consejo agotó, su señoría, los análisis que pudo hacer y determinó la comprobación del 2009 hasta marzo 2013 en 2 de los medicamentos y hasta septiembre 2013 en uno de ellos. Sancionó únicamente desde el periodo 2012 que comenté en esta audiencia por temas de prescripción. No tuvo por comprobado el periodo posterior al 2013 porque había una explicación económicamente razonable y así lo dijo el Consejo. ¿Cuál es esa explicación económicamente razonable? La que han comentado la parte demandante en esta audiencia, pero que la ha querido traspolar a los hechos que no tenían explicación razonable, y es la sugerencia de precios de Novartis, obviando todo el análisis que hizo el Consejo en cuanto a la comprobación de que ese precio sugerido nunca fue obedecido en el periodo sancionado. Y fue obedecido después de la regulación, porque se hace un análisis en el que el precio bruto y el precio neto llega a ser igual, porque se anularon los descuentos. Es decir, que la mano invisible de la que habla Adam Smith, ahí empezó a funcionar, porque la teoría económica establece eso. La mano invisible, que es el mercado funcionando solo, es sí y solo sí cuando la colusión no opera en ese mercado, pero cuando opera en ese mercado, los precios no son competitivos, son precios superiores. Lo dijo el perito en esta audiencia, lo vemos reflejado en la comprobación que hizo el Consejo Directivo. Esos precios bajaron por la regulación. Y ahí sí tienen una explicación económicamente razonable que cabe mencionar y aclarar. No significa que no haya colusión. Simplemente que hay una explicación económica. En cuanto a la violación al principio de presunción de inocencia, ha quedado establecido que no se violó, se les respetó escritos de defensa, incluso el recurso de reconsideración interpuesto por C. Inverton, ahí todavía se defendieron, hubo un espacio de alegatos finales, una audiencia final, intervinieron también, se probó, ahí está, no les gusta la valoración probatoria del Consejo Directivo, eso es otra cosa menos que un alegato de ilegalidad. La proporcionalidad en la sanción tampoco ha habido una vulneración en ese sentido. Y esto porque
la premisa de la que parten lleva a cambiar prácticamente el criterio de gravedad de la conducta. Las partes demandantes dicen que la violación se afectó o se vulneró porque no era la sanción más necesaria. El principio de proporcionalidad ya está agotado en la jurisprudencia y esto tiene que ver con la idoneidad, necesidad y sentido de proporcionalidad estrictamente. Aquí, su señoría, apelamos a que se considere la finalidad de las sanciones en el derecho de competencia, a que se considere las particularidades de las prácticas anticompetitivas. Es un ilícito administrativo, no es penal, porque no hay prisión. En otros países hay prisión, aquí no. Pero la finalidad atiende al tipo de conducta y es una conducta lucrativa. Y es importante tener esto en mente porque los ilícitos administrativos tradicionales no son lucrativos. Se pasa un semáforo en rojo y hay un daño al orden social, pero yo no me gané $1 por eso. Pero las prácticas anticompetitivas, de acuerdo al derecho de competencia, y por eso el perito debió ser un experto en el derecho de competencia y que incluso hasta confundió el derecho de consumo con el derecho de competencia, y esto es realmente señalable porque son dos ramas muy diferentes. Y ahí hay mucha tela que cortar. Se está afirmando que el perito confundió el derecho de consumo con el derecho de competencia, que es un hecho que no fue declarado por el perito. En ningún momento él ha sido cuestionado sobre su conocimiento en derecho de consumo y derecho de competencia para que existiera tal confusión, nada más porque se están argumentando hechos que no han ocurrido. Bueno, continúe con la intervención. Comprendo el tema, digamos, ¿por qué usted considera que hubo una confusión? Aunque evidentemente la parte actora, lo que ha dicho, no se hizo una explicitación de esa confusión, pero comprendo el argumento que usted quiere introducir. Voy a pedirle que continúe con su alegación. Gracias. Lo comenté porque lo dijo el perito. Habló de su experiencia en el tribunal sancionador. Son ramas diferentes. Entonces, en el derecho de consumo no ocurre lo que ocurre en derecho de competencia, donde el ilícito administrativo es lucrativo. El agente económico que colude, como lo dijo el perito, sube sus precios. Por eso colude, porque sube sus precios. Y eso es un daño al mercado. ¿Y qué es que daña al mercado? Ahí está en la resolución final, cuando desarrolla los criterios del artículo 37 de la Ley de Competencia. Desarrolla el daño causado, las dimensiones del mercado, los efectos en terceros, la duración de la práctica, la reincidencia. Todos estos elementos son considerados para poder ver la gravedad, el tipo de sanción que va a imponer. ¿Y cómo lo ve? Bueno, ¿es idónea esa sanción? Sí, de hecho la idoneidad ya ha sido preseleccionada por el legislador, ya está en la ley. Ellos hablan de la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? Hay una medida igualmente idónea, pero menos gravosa. Ese es el meollo del planteamiento de la parte demandante. Y a eso completan con el hecho de que el parámetro de la sanción debieron ser las ventas de los productos objeto de la colusión. Aquí hay que señalar dos cosas, su señoría. Una es que el parámetro elegido por el Consejo Directivo fue con base al artículo 37 y determinó que no sería una conducta de particular gravedad, porque en ese caso le aplicaría los parámetros de sanción por porcentajes, hasta el 6% de los activos, hasta el 6% de las ventas anuales sin distinción y de 2 hasta el 10 veces la ganancia obtenida con la práctica. Debemos entender que la parte demandante está sugiriendo que la conducta debió ser sancionada por parámetros de particular gravedad, es decir, no por salarios mínimos, inciso primero, artículo 8 de la Ley de Competencia, sino inciso segundo del artículo 38. En ese caso está sugiriendo que era de particular gravedad. El Consejo, a través de los criterios del 37, dijo esto se va por sanción de salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.
y estableció para C. Inverton la cantidad de 1,000 salarios mínimos y para Droguería Americana 750 salarios mínimos, lo que equivale casi a un 20% de lo que habría sido la multa imponible por salarios mínimos. ¿Qué hubiera sucedido si el Consejo hubiese establecido la sanción pecuniaria en tipología por particular gravedad, como lo sugiere la parte demandante en sus escritos? Que le apliquen parámetro de ventas hasta el 6%. El legislador no ha distinguido en qué tipo de ventas. Ahí donde no distingue el legislador no debe hacerlo el aplicador, menos en derecho de competencia, porque una de las finalidades que tiene la sanción pecuniaria en el derecho de competencia, y por eso inicié diciendo que son ilícitos lucrativos, es la disuasión. Aquí la sanción no solo busca retribuir, castigar al administrado por lo que hizo, tampoco solo busca corregir o restituir el daño, también busca disuadir, y es lo más importante, porque afuera, en el mercado, hay actores, como comentaba el perito, que hay más medicamentos, ciertamente hay más medicamentos, y el mensaje que se está trasladando afuera, no solo al mercado farmacéutico, a todos los mercados, es que la sanción que les van a imponer es poquito, es bajo, y van a ser solo de las ventas afectadas por los productos en los que te coludiste. Por lo tanto, los agentes económicos, y eso lo dice la doctrina del derecho a competencia, los agentes económicos presupuestan las multas en sus costos, porque si lo llegan a detectar y lo llegan a sancionar, lo único que van a hacer es devolver lo que cobraron de más. Y ese es el mensaje que se va a enviar al mercado. Creo que muchos acá fuimos a la farmacia a comprar estos productos con sobreprecios, eso está ocurriendo. Y uno dice que caros los medicamentos y luego vemos alegatos en los cuales la multa resulta ser desproporcional, cuando en realidad lo que hay que cuestionarse es, hay otra multa, hay otra sanción igualmente idónea, menos gravosa. Los salarios mínimos tienen el máximo de 5,000, hasta 5,000 salarios mínimos. A ellos no se les aplicó el máximo. Y por ventas es hasta el 6%. Y es importante mencionar, y con esto este alegato queda pues agotado, es importante mencionar, y se dijo en la contestación de la demanda, que el porcentaje que representan las multas impuestas para estas sociedades no es representativo de sus utilidades netas. Y ahí hay proporcionalidad. El Consejo vio proporcionalidad en cuanto a los tres subprincipios que he expuesto, pero también vio capacidad económica, que es otra cosa que ha omitido la parte demandante. La capacidad económica fue valorada por el Consejo y solo basta ver sus estados financieros, y los vio del 2013 por un criterio jurisprudencial de la sala, pero en realidad sabemos que la capacidad económica debe valorarse con respecto al año en que se está imponiendo la multa, porque una empresa, como puede estar bien, puede estar peor que hace años, y eso sí violaría la capacidad económica, pero digamos que 2013 fue la base de esa sanción. En ese año, para C. Inverton, la multa impuesta representó el 19.17% de sus utilidades netas, es decir, con descuentos de todo lo que se pueda descontar de sus utilidades. En el 2019, esa multa equivale al 4.86% de sus utilidades netas, y así sucesivamente va disminuyéndose el porcentaje representativo de la multa respecto de sus utilidades netas, al grado que a la fecha esa multa representa el 4.52%, porque sus ganancias han sido incrementadas hasta en 5 millones en C. Inverton. Y en Droguería Americana ocurre lo mismo, inició con un 11.09% respecto de sus utilidades netas y actualmente representa un 3.48% de sus utilidades netas. Se respetó la capacidad económica. ¿A qué otra medida igualmente idónea se refieren que sea menos gravosa? ¿A que les devuelvan algún dinero también? Creo que ese argumento se cae por sí solo, porque estamos hablando de un mercado sensible,
medicina, medicamentos, que además en la resolución final, su señoría, el Consejo Directivo incluyó una valoración del costo que representa en la canasta básica de las familias salvadoreñas los medicamentos. Con base en todo esto, su señoría, en representación de la autoridad demandada, lo que pedimos es que se desestime la pretensión de las demandantes, porque los argumentos de ilegalidad carecen de fundamento legal y jurisprudencial, que declare la legalidad tanto del acto administrativo del 8 de mayo de 2019 como la del 17 de julio de 2019, ambos emitidos por la autoridad que representamos, porque está pegada a derecho, porque tiene toda la valoración probatoria, cumple las reglas de la sana crítica, no vulnera la presunción de inocencia, todo lo contrario, garantizó la presunción de inocencia hasta el último eslabón del análisis. Y se confirme la multa impuesta a ambas demandantes, agregando con su permiso, su señoría, la reiteración de que se revoque la medida cautelar de Sein Burton, porque los elementos para que se mantenga consideramos que han cambiado. Vamos a presentar el escrito como usted nos indicó, con la documentación pertinente. Y con o sin el anuncio del fallo, pues es lo que tenemos para exponer en representación de la autoridad demandada, y gracias por el tiempo. Le voy a dar la palabra ahora, como había indicado, a la Fiscalía General de la República para que emita su opinión técnica. Gracias, su señoría. En cuanto a los alegatos expuestos por ambas partes, pues podemos concluir prácticamente que las prácticas anticompetitivas o colusorias pues son comportamientos coordinados entre los agentes económicos o agentes que actúan pues en distintas etapas del proceso productivo o de comercialización, que pues a través de una coordinación dejan de actuar de modo independiente entre sí y se comportan coludidos según los términos pactados o convenidos, creando así una restricción indebida a la competencia. Pues al tratarse de estas prácticas a través de las cuales, pues como ya mencionamos, los competidores realizan un cierto fraude al mercado por dejar de competir entre sí y comportarse pues artificialmente como únicos agentes con el fin de obtener beneficios inválidos, pues el tratamiento legal de estas conductas en varios casos suele ser bastante fuerte o drástico. Estas prácticas pues son perseguidas y sancionadas sin mayor indagación sobre los efectos, debido a que su único objetivo prácticamente es restringir la competencia, por lo que para su declaración de ilegalidad no se requiere cuantificar los efectos perjudiciales de las prácticas o si la misma pues produjo los efectos esperados a los infractores, y sin embargo pues debido a la complejidad de cada caso pues es de analizarse fácticamente cada uno de ellos. Es así como podemos mencionar que el artículo 25 de la Ley de Competencia prácticamente nos establece la prohibición de estos acuerdos anticompetitivos y nos establece ciertas modalidades en las que pueden ocurrir estas prácticas. Entonces, en materia de derecho de competencia existe lo que se denomina la regla per se, que básicamente es una forma de analizar los acuerdos anticompetitivos entre los competidores, mediante la cual para tener por demostrada y sancionar pues la comisión de este tipo de prácticas ilícitas, el aplicador únicamente debe de constatar la adopción de uno de estos acuerdos tipificados en el artículo que previamente se mencionó, es decir, el 25, sin que implique pues que deba de probarse los efectos producidos por las infracciones descritas en la mencionada disposición legal, por lo que únicamente pues bastaría con verificar
con diferentes medios, bajo cualquier forma, la conducta atribuida a los agentes económicos que están siendo investigados y para que estos pues sean acreedores de una sanción. Lo anterior debido a que el bien jurídico a proteger, ya que se trata de lesiones e infracciones de peligro abstracto, en las cuales prácticamente el legislador, atendiendo a la experiencia, advierte una peligrosidad general de la acción típica para un determinado bien jurídico, a partir de una valoración meramente probabilística, por lo que podemos decir, ¿verdad?, que la tipificación dispone adelantar la barrera de protección al accionar de estos agentes. Entonces no se espera en sí la realización de un peligro eminente o concreto, por lo que podemos establecer que los acuerdos competitivos pues se encuentran dentro de la clasificación de este tipo de infracciones de peligro abstracto, ya que al momento pues de efectuar la conducta configuran una infracción sin que se requiera demostrar el impacto negativo en el mercado, por cuanto estas son un peligro inminente para el normal desarrollo del mercado. Lo que busca prácticamente proteger sería los intereses de los consumidores. Entonces podemos mencionar que la regla per se estima que la conducta anticompetitiva tiene un efecto anticompetitivo de forma intrínseca, por lo que no es necesario básicamente examinar si la práctica pues provocó en el mercado algún efecto anticompetitivo, debido a que la simple actividad constitutiva de la conducta del artículo 25 ha sido estimada por el legislador como peligrosa para el bien protegido y en consecuencia deviene en ilícita y sancionable. Así también considero importante mencionar que el artículo 45, inciso 3 de la Ley de Competencia, pues establece que la prueba se evaluará conforme a las reglas de la sana crítica, el cual pues prácticamente implica que el legislador, el aplicador, de la ley, debe emplear las reglas, como mencionaban, de la experiencia para hacer justicia o administrar justicia con mayor acierto en cada caso. Entonces, como previamente se mencionó, el Consejo Directivo, en este caso, realizó una valoración de la prueba, explicando para esa representación fiscal de forma certera, razonada y lógica cómo los elementos probatorios pues permitieron determinar la existencia de un acuerdo competitivo entre los agentes económicos investigados, por lo cual pues se advierte que en el presente caso el Consejo Directivo, en el procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo, examinó y valoró de forma integral la prueba recabada de forma conjunta, comprobándose el acuerdo entre los competidores y por lo tanto no se han generado pues las vulneraciones alegadas en el presente caso, su señoría, retomando básicamente lo establecido tanto en sentencias 173/2015 de fecha 17 de enero del 2020 y 203/2015 de fecha 20 de noviembre del 2019, ambas de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por lo cual básicamente las resoluciones que hoy se han impugnado en este proceso gozan de legalidad, su señoría. Una vez escuchada cada una de las intervenciones de las partes y también de la Fiscalía General de la República, conforme al artículo 84 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, voy a diferir mi fallo hasta el momento de emitir la sentencia. Obviamente es necesario volver a analizar la prueba que ha sido admitida, los alegatos que ustedes han vertido en esta audiencia para poder dictar la resolución más apegada a derecho. De esta manera declaro cerrada la audiencia. Es necesario que aguarden, es una audiencia presencial, en este caso sí es necesario que firmen el acta y lo vamos a hacer lo más rápido posible, así que espérenos unos 10 minutos y pues por lo demás les deseo buenas tardes. Nos ponemos de pie, por favor.
sigue grabando. Sigue grabando eso. Va a seguir grabando hasta que se vaya el botón.